Bueno, ¿cómo hacíamos los problemas? Se ve ahí mi... A ver si se ve. Ahí sí se ve. Sí, 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 se ve muy bien. Ejercicio 28. Se deja solo el bloque A en reposo sobre la mesa de la figura 19 que es esta y se la inclina lentamente. Hallar el máximo valor del ángulo que podrá formar con la horizontal sin que A comience a moverse. Si habiendo fijado ese ángulo se rompe el equilibrio, hallar con qué aceleración descenderá el bloque, coeficiente de rozamiento mesa-bloque, mu estático 0,6 y mu dinámico 0,2. Entonces, ¿cómo hacemos este problema? ¿Cómo empezamos? El diagrama de cuerpo libre. Poniendo el sistema, bien. Definir el sistema. El sistema entonces pasará el primer punto. AM. A es el cuerpo y M es la mesa. ¿La mesa va a ser parte del sistema? Y sí, porque es la que interactúa con el cuerpo. Y bueno, pero el cuerpo interactúa con el planeta Tierra Y y no no es, es parte de nuestro sistema siempre. Nosotros queremos estudiar el bloque, ¿no? Sistema va a ser A, ok. la caja, o bloque, lo que sea, cuerpo, como le quieran decir esto. ¿Sí? Hacer el esquema de las fuerzas que suponen que hay acá, ¿qué fuerzas tienen? La normal de A hacia La abajo normal, y bien. ¿Qué más? la prima de la normal. Sí, que está en la mesa, ¿no? O podemos decirle la normal que la mesa le hace A y la normal prima que A le hace a la mesa. Entonces, ¿qué La más de tiene? rozamiento, Faltan fuerzas, ¿no? El peso, El peso, bien. Peso y el peso donde tiene su par de interacción en en la la Tierra. tierra. ¿Qué más tenemos? Rozamiento, dice compañero ahí. ¿Dónde está el rozamiento? a la En la izquierda caja, y a la ¿no? ¿Lo, derecha. lo ponemos acá, Leo, o acá? No, se va a confundir. Vamos a ponerlo acá. Ah, siempre en el centro del cuerpo, La porque fuerza de rozamiento, por ahora lo que importa es para dónde apunta la fuerza, no dónde se aplica. En bueno, qué están cuerpo, en la más mesa. que... Bueno, pasa que acá no se ve, pues están acá, ¿no? Puede ser hacerlo Claro, más sí, lejos, sí, pero más lejos, sí, sí. Lo que importa es la dirección. Eso de la tierra de abajo hay que ponerlo. es el par de interacción de del peso, ¿no? A ver, Que hay que poner los pares de interacción. la idea que acá estamos tratando de hacer siempre es que ustedes entiendan que las fuerzas no aparecen solas, ¿sí? O sea, siempre son interacciones con alguien. ¿Está bien? Entonces, eso, porque eso es la definición de lo que es una fuerza y entonces, sí o sí, si aparece una fuerza pesa sobre el cuerpo, tenés que vos pensar quién se la ejerce. ¿Sabés qué pasa? Muchas veces muchos estudiantes piensan que la fuerza peso se la ejerce el piso. ¿Entendés? Entonces, hacer ese dibujito, todas las veces que hacemos un ejercicio, por lo menos nosotros nos deja tranquilos de que le estamos reforzando de que la fuerza peso no es una atracción con el piso, es una atracción con todo el planeta Tierra, ¿sí? ¿Está bien? Porque después empiezan a confundir peso con normal, entonces sí, hace falta, digamos, nosotros lo creemos necesario de que en esta etapa que estamos justamente viendo leyes de Newton, se tomen el trabajo de poner todos los pares de interacción, porque bueno, es aplicar la tercera ley de Newton, esa tercera ley de Newton que vemos, que parece una ecuación muy simple, que simplemente dice que las fuerzas son iguales y opuestas, pero hay que saber aplicarla y ser claro, ¿sí? Bueno, ¿tenemos más fuerzas? No, No. Bueno, sistema de referencia, entonces elegimos eje X, paralelo donde está apoyado el cuerpo, y eje Y perpendicular. Y ponemos para el lado del movimiento donde creemos que se va a mover, las X positivas, que sería solidario al movimiento, ¿no? Sistema solidario a donde creemos que se va a mover. Si después nos da negativa la aceleración era porque se movía para el otro lado. Y cuarto,
hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿qué hacemos en el diagrama de cuerpo libre? No usamos las ¿Cuántos primas. diagramas de cuerpo libre hacemos? Solo uno. Bien, porque tenemos un solo cuerpo en el sistema. ¿Qué hacemos entonces, dijiste? No poner las primas. Y es un solo Muy bien. diagrama. Ponemos entonces solo las azules. Las primas, las que puse en rosa, no van. Normal, peso, bueno, peso, veremos. Fuerza de rozamiento, frost. Fuerza de rozamiento, ahora hablamos cuál es. ¿Y el peso? ¿Qué ponemos? No va hacia abajo, va con la En el descomposición. tercer cuadrante, tipo apuntando hacia abajo. A ver. ¿Qué ponemos? Entonces dice que Cuarto. ponemos una así. De 45, sí. Pero hay que ¿Están de acuerdo todos? Sí. Oh, qué mal. ¿Seguro? Por el sistema de referencia, sí. A ver, piensen un poquito más. ¿Lo pensaron? Y va a estar más hacia abajo. No tan... Está mal, o sea, de nuestro sistema de referencia o no. ¿Qué nos falta hacer acá? Hay que componer Muy bien, muy bien. Hay Pero que lo habíamos dicho. poner. ¿Lo habían dicho? Sí, No, yo escuché que me dijeron así en diagonal. Yo lo había dicho, no sé si se escuchó por eso. Ah, no te escuché. Yo escuché que dijeron que iba a ser Ah, listo. diagonal. Eso está mal, ¿no? Hay que descomponer. No hay que componer. Bien. ¿Cómo hacíamos para descomponer? Tenemos la componente para nuestro sistema. Y, ¿no? Y la componente X, según el sistema que pusimos. Entonces, ¿cuál va a ser el ángulo que tenemos que mirar? ¿Dónde está el ángulo? Se ve que este ángulo va a ser el mismo, ¿no? Este alfa, que vamos a tener que usar para descomponer el peso. ¿Sí o no? No veo el chat. ¿Qué dicen? sí, sí. ¿Dónde está el ángulo? ¿Acá o acá? ¿Entre PX y P o entre PI y P? Entre P, I y P. Bien, acá, ¿no? Como dice Lautaro también en el chat. Muy bien. Este es alfa. Entonces, ¿cómo me queda la descomposición del peso? Que va a ser el módulo de P por... El primero es el seno y después el coseno. Bien, ¿todos ven que es el seno de alfa? ¿O alguien no lo ve? Si traslado PX acá, es el cateto opuesto de este triángulo que se forma acá. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí o no? La hipotenusa ahí sería P. La hipotenusa es P. Sí. Ahí tengo otro para mostrarles. Gabriel, ¿qué pasaría si tomáramos el ángulo que es forma entre PX y P? A ver. ¿Se acuerdan que les decía? Bueno, no se van a acordar si no lo vieron. Que teníamos que ver siempre los triángulos, ¿no? Entonces, si acá tenemos alfa, podemos pensar que la caja está acá. Podemos te pensar suma que ahí, la Gaby. caja está acá. Para que esto se me desactive. Tenemos el peso acá. Y la componente X acá, ¿no? Y la componente Y así. O sea, este ángulo no podría ser alfa, ¿no? Pues no puede valer lo mismo, porque si acá hay un triángulo rectángulo, Tendrías que tener en cuenta el ángulo rectángulo. Y después claro, restarle tenés que armar siempre triángulos. Y si ahí hay un ángulo rectángulo, ese no puede ser igual a este. Este ángulo que está acá. Si querés usar, llamalo beta ese, ponele que Sí, llamás sí, beta. eso es lo que quería decir. Si usás, podés usarlo. Nada, Pero no me lo van a dar tan fácil porque me dan el ángulo ya. Claro, Vos porque usás
Tenés que usar el que te Tengo dan, que usar estratégicamente alfa. Ok, listo, listo. el que te dan. ¿Y cuál sería si armamos los triángulos acá? Eh, Que quedó al lado de beta. claro, sería 90 menos alfa. 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 Nosotros si trasladamos esta fuerza para acá, bueno, se está rayando todo. Armamos otro triángulo rectángulo acá, sería este, ¿no? Entonces por eso sería PX sería el opuesto, sería seno. Ah, la hoja no la veías. Bueno, la hoja tiene esto mismo, pero está más prolijito. Ah, Nada más. Pero es esto mismo que está acá. ¿Sí? Pero se ve cómo se descompone el peso. Sí, lo que nos dieron es el ángulo, o sí, en el enunciado. Claro, es el objetivo del problema. Ah, Claro. Siempre tenés que usar el que te dan como dato, ¿no? eso me voy a dar cuenta con el sistema de referencia que haga, que tiene que quedar en uno de los ejes y lo tengo que descomponer. O sea, por ¿Qué eso lo cosa te vas a dar descomponemos. cuenta? O sea, lo estamos descomponiendo solamente porque no quedó en el eje de Y ni de X, el peso. O sea, para saber cuánto pesa en X y cuánto pesa en Y. Claro, Por para eso, saber las componentes, porque está inclinado esto. O sea, nosotros pusimos el sistema así, ¿ves? sí, Y sí, acá y X acá. Entonces el peso no nos queda en ninguna de las dos direcciones, sino entre medio. Entonces hay que descomponerlo. Entonces nos queda el peso X acá, la componente, y la componente Y acá, en nuestro sistema. ¿Listo? Entonces, ¿cuál era el quinto paso? La segunda ley. Bien, plantear la sumatoria de las fuerzas, la segunda ley de Newton, para cada uno de los ejes. Y sexto paso, hacer los despejes. Si esto hasta acá estaba bien, ¿no? Hicimos todo esto bien, esta tiene que salir bien, porque solamente es trasladar lo que tengo acá, no las primas, no las que están en rosa. ¿Sí? Solo estas, las negras o las que acá son azules. Aclarar el sentido positivo ahí que en el sistema, en el diagrama cuerpo libre Acá, también. Sí, ahí va. positivo hacia arriba. Entonces, sumatoria de las fuerzas. Voy a aclararlo en el eje. Primero, en el eje X, hacemos la sumatoria de las fuerzas. En X vamos a ponerlo ya. Y lo mismo para el eje Y. Entonces, ¿qué trasladamos? Lo que tenemos en el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué tenemos en el eje X? la fuerza de rozamiento y la componente de X del peso. Bueno, pero como pusimos que Sería- la X, el peso X era positivo, va primero, ¿no? ¿Qué más lindo? Menos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración en X. Y para el eje Y, para el Sería lo eje Y, normal bien, la normal menos PI. menos peso en Y, igual a masa por aceleración. Pero este cuerpo no se mueve No así se para mueve. arriba y para abajo, ¿no? No, Entonces, Cuenta. 0. bien, nos Sería el lado liberamos de derecho. esta. Claro, esto va a ser 0. Entonces, nos La queda normal es que igual la al peso. normal es igual al peso en Y, muy bien. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué tipo de rozamiento es este, en principio, cuando la caja no desliza? Estático. Estático en principio. Estático, ¿no? ¿Y qué sabemos del rozamiento estático? Que está entre un valor de 0,6. igual lo dice el enunciado, ¿no? ¿Qué dice? Coeficiente por la normal, ahí tenemos, para reemplazar. Que la definición de rozamiento estático, Ser P, la I, Está entre 0 y el coeficiente ese raro por la normal. claro, el mu estático por la normal, es, ¿no? Es el máximo. Estático máximo. No es, ¿Bien? no es el estático, es el estático máximo.
Aclaralo Ah, porque el estático puede ser cualquier valor, entre ese y 0 y máximo. ¿sí? Y ya tenemos todas las ecuaciones que necesitamos. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. ¿Qué va a pasar con la aceleración en X? En este caso, si todavía no hay movimiento de las superficies. Que no hay aceleración. Hay aceleración. Entonces, bueno, ahí ya tienen planteadas las ecuaciones de movimiento, ¿sí? Hasta ahí iríamos bien, ¿no? Para esta primera parte donde no hay aceleración, esta también va a ser cero. Que el peso en X va a ser igual a la fuerza de rozamiento. ¿Y qué podemos hacer entonces? Y bueno, ahí ya reemplazamos. Empezar a reemplazar, ¿sí? Primero en Ah, esta, porque nos pide el ángulo. claro, El peso en Y X, ahí ya fuerza de tenemos para hacer la rozamiento. tangente. sí, bien, va bien va bien ahí, orientado el que dijo hay que sacar la tangente. Ya lo veo el problema. Pregunta, antes de seguir, antes de hacer toda la matemática, ¿qué idea tienen de lo que va a pasar? Porque te está preguntando el ángulo, ¿no? Te está preguntando el ángulo en que se empieza a mover, ¿no? El ángulo máximo, con el que vos inclinás la mesa y se empieza a mover. ¿Qué esperan ustedes? Que ese ángulo dependa, por ejemplo, de la masa del cuerpo, No, va si a es muy depender del masivo ángulo. o muy ligano. O sea, si vos pones dos materiales idénticos sobre la mesa, ¿esperás que los dos se muevan en el mismo ángulo o el más masivo primero o el más liviano después? ¿Eso tienen alguna intuición? Y después, ¿dependerá de la aceleración gravitatoria el ángulo en que se empieza a mover? ¿Qué opinas? Porque van a sacar un ángulo y ese ángulo va a depender de algunas cositas. ¿Qué esperan que factores intervengan ahí para definir el ángulo? Dice Israel que si el más masivo, o sea, se moverá a un ángulo menor que al menos masivo, eso decís vos, ¿no? Que sí va a depender de la masa, por lo tanto. Para Claro, mí bueno. no, porque ya lo demostramos. Bueno, vamos a ver. Vaya empezando eso y ahora lo vemos, porque está bueno también tener alguna idea de lo que uno pensaría y que vamos a ver qué nos dice Newton, ¿sí? Bueno, entonces reemplazamos que es la componente del peso. Sí, estático es ese, ¿eh? Fuerza de rozamiento estático máximo. Sí. ¿Qué es la componente X del peso? Si El quieren, módulo de P por el seno del lo alfa. teníamos acá, ¿no? Podemos ir reemplazando el módulo de P por el seno de alfa, que es el que nos dan el dato. Y la fuerza de rozamiento, ya que empezamos por esta, ¿quién es? Esto, pero esta N, ¿quién es? PI, Bien, Eh, la única, la que hay en claro. I. Pero esta N, entonces, ¿cuánto vale? y cero, porque no se mueve ni. No, pero esto es la normal. No está hablando de la aceleración, sino cuánto Ah, vale sí, la normal. Módulo de pi por coseno. El módulo de P por coseno, ¿no? Entonces tengo esta ecuación, la puedo reemplazar en esta, en 3. Reemplazo 2 en 3 y me queda que es muy estático por el módulo de P por coseno del ángulo, ¿no? Reemplacé 2 en 3. 2 en 3. Y ahora con esta 3 vengo acá, a 1, Sí, ¿sí? Porque este es muy estático por fuerza ahora de rozamiento. P por coseno del ángulo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, puso fuerza de rozamiento de otra forma. Va de la forma de cosas. Bueno, es lo mismo. Sí, sí, sí. Es la fuerza de rozamiento estática máxima. Lo que pasa es que si empiezo a escribir muchas cosas queda todo muy lleno de cositas. Vamos a aclararlo acá si quieren. Feroz estática máxima. ¿Sí? Y ahora,
pasás dividiendo el módulo de P por Me coseno. concentro acá, ¿no? Porque yo quiero averiguar esa relación del ángulo con si el cuerpo se va a empezar a mover o no cuando esté inclinado cierto ángulo. Entonces necesito encontrar ese ángulo de inclinación para el cual esto va a permanecer estático y más allá del cual se va a empezar a mover. Ah, quedaría tangente de alfa. Muy bien. Tengo que despejar ahí y encontrar el inverso tangente o tangente a la -1 de alfa. ¿Se ve? ¿Lo ven a eso todos? Sí, porque Sí. seno sobre coseno era tangente, ¿no? Sí. Seno de alfa dividido coseno de alfa va a ser el mu estático. Esto es igual, entonces claro, me queda seno sobre coseno, que es tangente, que ahí el compañero ya lo había visto. Ah, entonces acá estamos viendo que no importa el peso. O sea, Claro, es más ven, masivo, ¿no? no, la masa no tiene que ver con que si se va a mover o no. ¿Y qué Siempre y otra cosa cuando, más? siempre y cuando tita no sea igual a 90, ¿no? Si no, eso no funciona. No, igual escúchame, esto se va a mover el cuerpo antes de que llegara a 90. O sea, esto te va a dar un ángulo de 30 grados, ahora calculalo. Sí, te va a 30,9 Calculen creo que da. esto. Claro, tangente a la -1 o inverso tangente del mu estático, que es dato, ¿no? Sí, 0,6. 0,6. Sí, acá tiene que hacer creo que daba 30,9. Chequenlo. $30,96. O sea, 31 si quieres redondear. O sea, aproximadamente 31. O sea que se va a empezar hasta este ángulo, ¿qué pasa? Va a pertenecer al... Es o sea, estático. se va a quedar Después quieto. de ahí ya se mueve. No se desliza, bien. Mientras tenga menos de ese ángulo, no se va a deslizar la caja. Y Newton, si te dice, haz este mismo experimento con las mismas superficies en la Luna, ¿va a cambiar el ángulo en que empiezan a moverse los cuerpos? No, porque para los dos va a ser la aceleración. O sea, va a No. haber otra... Ojo, no dije aceleración. Después eso No, va a empezar A otro ver. ejercicio porque parecido pero no el mismo, ¿no? ¿Qué cambia ahora, chicos, una vez que se empieza a mover? ¿Qué cambiaría el problema? el movimiento del objeto, que hay que tener en cuenta ahora otro mu. Hay que tener otro mu. ¿Qué más? Y va a haber aceleración. Va a haber Claro, aceleración. esta no va a ser 0, ¿no? No, En la 1 va a depender del nos ángulo. cambia la 1. Tenemos que ahora en No se esta, mueve ni. claro, sacar este 0 porque ahora sí hay movimiento y la fuerza de rozamiento no es más estática, es dinámica. ¿No? Cambiamos eso solamente. Sí. ¿Hasta Para cuándo pero lo planteamos? ¿Hasta que se cae o...? escribí ahí, Y ahora pensando ahora el lo caso pensamos. dinámico. Bueno, ¿saben lo que es dinámico? Si Sí, vamos a claro. ponernos en detalle. Use colorcito. ¿Qué hay que ponerle color? Entonces, usamos la ecuación de 1, tenemos acá, pero ahora la aceleración no va a ser 0 porque estamos en movimiento, se mueve y la fuerza de rozamiento no va a ser la estática. ¿Sí? Va a ser la fuerza de rozamiento dinámica. Frozen. Yo le digo, pero es fuerza de rozamiento. ¿Qué hacemos? ¿Qué sigue? ¿Qué, ¿Hay qué, qué que estoy componer la buscando? aceleración o ¿Qué estoy buscando? la aceleración del cuerpo? Claro, la aceleración del cuerpo. Entonces empiezo a reemplazar. ¿Peso quién era? ¿Qué La dice? componente en X. La componente en X, sí, ¿quién era? Vamos a ponerlo así. Mg por seno del ángulo. ¿De qué ángulo acá sería, chicos?
¿Es incógnita el del ángulo? Digo, después lo ponemos, ¿no? Uno Pero- mayor a 31. Bien. claro, o sea, ponemos ese, el que se desequilibra, ¿no? ¿Quién es la fuerza de rozamiento ahora? Mu, dinámico, por, La masa por la aceleración. bien. Mg por coseno era, ¿no? El ángulo. ¿Todo bien quién es? ¿Que es la misma Y se van a simplificar los La misma ángulos. normal? Usamos antes para reemplazar acá. Pará, no se simplifica todavía nada, esperá que la ecuación no terminó de escribirla. Y masa por aceleración, que ahora no hay cero, así que por eso está. ¿Qué se simplifica? ¿Qué se repite en todos los términos? Masa. Masa, bien. Entonces acá, con esto, está demostrado matemáticamente que no tenía que ver la masa, ¿no? ¿Sí? Y Pero tampoco fíjense, un cuerpo liviano, un cuerpo y un cuerpo más masivo, de que sean de la misma superficie que entre los dos, apoyados en la mesa, los dos se van a tener la misma aceleración, ¿sí? Lo que le está diciendo Newton. Pero bueno, va a ser una aceleración que no puede ser mayor a g, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque va a ser, eso también, pensalo, ¿no? Como va a ser una parte, una porción de g. Bueno, ¿se entendió? ¿Problema? ¿O no? Gente. Y el tema es pensarlo y llegar a esa conclusión. Porque ahora parece Ah, fácil. sí, bueno. Hay que pensar. Pensar es otro precio. Factor común. Hemodinámico por coseno del ángulo. Y después vemos qué ángulo, ¿no? Porque es según el ángulo que le pongamos, ¿qué nos va a dar? ¿No? Diferente, Si ponemos justo el que está ahí, apenitas pasa, o sea, 31. Ahí alguien decía, pero esta aceleración, no sé, si le ponemos un ángulo de 90, ¿qué pasa? Probemos a ver qué pasa. Hasta- Vamos, ahora probemos también eso. Ya que está ahí, ¿qué Pongan un pasaría, ángulo de no? 90 acá a ver qué da. ¿Explota la ecuación o no? No, va a llegar a 9,8. Estaba llegando como 8. Y es razonable eso, ¿no? Sí, no puedes tirar algo a no ser que le apliques otra fuerza más lo de la O sea, gravedad. sería caída libre. Sí. 0,2 y 9,8 son datos de la consigna. 9,8 es la aceleración gravitatoria, esa tenerla siempre a mano. O puedes ponerlo, puedes usar 10 si querés. Claro, es G, 0,2 ¿no? sí. 0,2 sí era un dato de coeficiente de rozamiento dinámico. Es el problema 28 lo tienen en la guía. ¿Sí? Cuando era estático pusimos 0,6. Cuando es dinámico Fíjate que pusimos no te 0,8. dio la masa, no te dio la masa, no te dio nada. O sea, este problema había que arremangarse y encararlo, no te daba nada. Bueno, porque básicamente no dependía de la masa, así que tuviste que encararlo bastante algebraico, ¿sí? Porque es justamente para ver la matrix, ¿no? Que te hace este tipo de problemas, para que trates de ver qué hay detrás, ¿no? Si te daba la masa, capaz que la reemplazabas y no te das cuenta en el reemplazo que no dependía de la masa. Y eso es Hacer lo toda que la hacen cuenta. todos, porque en vez de hacer todo esto así, sin poner números, empiezan a poner números antes. Creo que nunca hablamos de eso todavía. Empiezan a poner números antes y empiezan a decir, no, no puede ser, porque es muy chico, porque es muy grande, en vez de analizar todo y después ver si te está dando algo lógico, si Ujú. tiene las unidades que debería tener, porque si acá no me aparecen unidades de aceleración, hay algo que está mal. No tengo que volver para atrás a ver, ¿no? Ir revisando a ver en qué me equivoqué. ¿Cuánto da así con 31? ¿Algo de 3,37? 3,37. Bien. Leo, Sí. acabo de hacer la cuenta con el ángulo de 90 y me dio 9,8. Genial. Claro. Pero Sí. ¿está bien o no? No sé, Me lo decís estoy como, flasheando. quiero que me devuelven la plata. No, Y ¿y qué claro, significa? claro, ¿qué significa? Dale vos. ¿Qué significa? Agustín preguntó que no tenía que ver la masa. No, pero ¿qué significa que si pones el ángulo de 90 te dé 9,8? Caída libre. Claro. No, todas las cosas que caen con esa aceleración. Impresionante. Impresionante. Impresionante.
Bueno, O sea, un han poco menos demostrado también, o han porque descubierto que por qué pasa eso, ¿no? Encima la aceleración en X es esa. Bueno, toda la aceleración. En Claro, este pasa que caso porque X en pusimos ese caso X. sería vertical, claro. Claro, en este caso porque pusimos el eje este del movimiento en X, entonces sería como que vos estás, bueno, estoy señalando con la mano, estoy reviva, como que estás rotando esto así, ¿no? Estás rotando el sistema, ahora te queda así, X, y la Y te queda acá. Entonces cae con la aceleración gravitatoria. habría Ah, un bueno. pequeño movimiento en Y también. Y que, bueno, tendría que haber normal para que haya movimiento en Y. Ah, no entiendo. A ver, veamos qué pasa en Y. La normal, ¿cuánto es? P por coseno del ángulo, de 90. ¿Y coseno de 90 cuánto te da? Acá tienen que calcular, ¿no? 0. Cero, entonces no hay normal, entonces no puede haber movimiento lateral, porque no hay fuerzas. Para este caso. Ok. Y de todas formas, si no se mueve ni para arriba ni para abajo, ya ni hacías eso, ¿no? No digo porque cuando está cayendo como que no va a caer recto, o sea, se va apenas a girar el objeto o algo. Eso con la novela. Pensé eso. Pero Sí, está bien, está bien. Igual escúchame, si hay aceleración en ese eje, no pasa nada. La aceleración en el eje X va a ser 9,8, sí, te sí, lo sí. dice el problema, y eso es como el tiro oblicuo, ¿te acordás que dijimos? El tiro oblicuo vos podés distinguir los dos ejes independientemente. En el caso del tiro oblicuo es 9,8 siempre en la vertical, siempre que no haya fuerzas en ese eje o haya un equilibrio. Que lo que pase en el otro eje, poco te importa. Si vos le pones un propulsor en el eje horizontal, mientras el propulsor funcione con dirección horizontal, en el eje Y va a haber aceleración gravitatoria 9,8. O sea, se va a acelerar de esa manera. No te va a cambiar. O sea, son vectores esto. Así que si un eje si una fuerza es perpendicular a la otra, si es perpendicular al eje que estás analizando, ya está, ves que no se descompone. No sé si entendés eso, Héctor. Sí, 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 O lo estoy sea, pensando aunque así. le pongas un cohete, pero que mientras que el cohete siempre apunta horizontal, bueno, acá la aceleración en I no va a no va a salir afectada, va a ser 9,8 para el caso de plano a 90 grados. ¿Sí? Sí, ahora lo vi mejor. Bueno, les comparto unos applets. Este de GeoGebra, que tanto nos gusta. A ver, ¿qué va a pasar acá? ¿Esto se va a acelerar o no? Así como está diagramado. Fíjense, vamos a ver No, si... El largo de los vectores no te da idea de la magnitud de la fuerza. ¿Se va a acelerar esto, sí o no, chicos? Así como está planteado. Sí, eso porque lo la como fuerza es mayor a la fricción. A la fricción, claro, tal cual. Entonces, si yo pongo... ¿Por qué? Porque la componente del peso, fíjate que mientras más vertical sea la rampa, más se va a proyectar. ¿Sí? Entonces, mg por seno de tita le está ganando por goleada, ¿no? Casi el doble a la fuerza de rozamiento. Entonces, si yo pongo run, esto se acelera. ¿Sí? y con 0,6 no. Vamos a ponerle más otra fuerza de rozamiento. Un coeficiente estático mayor, a ver qué pasa. ¿Ahí qué pasa? ¿Se acelera o no se acelera? Casi que no. Bueno, visualmente No, diría que no. No, visualmente no, porque ya la fuerza de rozamiento Es puede igual. alcanzar el valor de la proyección de la fuerza peso en X, ¿no? Entonces se equilibra ahí, entonces la sumatoria de fuerzas te da 0. Con ¿Sí? un ángulo de 31 sí caería. Pero no Eso tiene- puse 0,6 acá, ¿no? Ah, es verdad, puse 0,6. Bueno, vamos a ver si con 40 grados qué pasa. Y ahí sí hay aceleración, ¿no? Hay aceleración. ¿Sí? A medida que vos vas inclinando esto, vamos a inclinarlo más. No sé, 60. Fíjate que bajó la fuerza de rozamiento ahora. ¿Te das cuenta que bajó? ¿Más que antes? ¿Por qué? O sea, para 40 también se aceleraba. Fíjate, para 40, este anterior. Es grande, un poquito más grande. Se acelera acá también, ¿no? Es menor que la proyección de la presión X. Pero acá, si le pongo 60, la fuerza de rozamiento dinámica baja. ¿Por qué?
hay menos fricción. ¿Por qué hay menos fricción? Ya sé, eso es lo que te estoy diciendo. ¿Por qué hay menos fricción? ¿Por Por qué el peso bajó del la fuerza? cuerpo. ¿Eh? Por el peso del cuerpo. No. No, el peso es el mismo. No sé, no lo cambié el peso. Cambié La dirección del peso. cambié la inclinación de la rampa. ¿De qué depende la fuerza de rozamiento? Aparte del coeficiente. Es la normal. De la normal. ¿Y ven que la normal disminuyó también? ¿Por qué disminuyó la normal? Cada vez Por se el agua. está pegando más de la Claro, rampa, pero por cada ahí. vez la superficie en contacto es menos, digamos, es menor. No, dígamelo pensando en las fuerzas. No me den explicaciones de sentido común. Porque la vertical es más larga que la horizontal y si vamos haciendo el ángulo más parecido a 90 grados, la normal va a ser más chica. O sea, porque la proyección en el eje que llamamos Y en nuestro ejercicio, fíjate, la proyección del peso se hace menor. Cada vez que la rampa se hace más vertical, la componente vertical, el del eje Y, que llamamos Y acá nosotros, se hace menor. Entonces la normal está en ese eje, también se hace menor, ¿no? Bueno, te voy a poner acá 80. ¿Ves que ahí se hizo drásticamente menor la normal? ¿Por qué? Porque tiene que estar equilibrado en ese eje. Entonces la normal siempre va a ser igual en este ejercicio a la componente mg por coseno, ¿no? ¿Está bien? ¿Ves que nuestra fuerza oblicua, la fuerza peso, tiene menos proyección sobre este eje, por lo tanto la normal también. Y si la normal disminuye la fuerza de rozamiento. Por eso mismo, cuando esto lo haces 90, no sé si el programa me va a dejar que sea 90. Ya ni hay normal ahí. Claro, ya no hay normal, porque no hay proyección de la fuerza peso en ese eje y nos pasa lo que dijimos antes, que se acelera con la aceleración vibratoria. ¿Y qué No, pasaría si hay exactamente. rozamiento en el aire ahí? Bueno, sí, va a haber, está bien, pero como depende de la velocidad, al principio no es importante ese rozamiento, ¿no? Solamente sentís esa fuerza de rozamiento con el aire cuando vas a alta velocidad. Al principio no es relevante. Pero sí, tenés razón, va a haber rozamiento con el aire que todavía no lo estamos estudiando. Lo vamos a estudiar para las vacaciones de invierno. Tengo que hacer un trabajo sobre eso. ¿Sí? ¿Se entendió entonces, chicos, esto? Acá me parece que queda más claro con esta animación para ver todos los casos.